accediendo a las pretensiones ilegales de esa entidad financiera. Este amparo, decía, ya no es en Inglaterra, sino en Arequipa. ¿De qué se trata? Porque el tiempo es exiguo. En 1997, el banco plantea una acción de ejecución de garantía hipotecaria. 2 son los recaudos para ello, ineludibles. De lo contrario, hay inadmisibilidad. El título de garantía hipotecaria, escritura pública, y la liquidación del saldo deudor. Nada más. Además de la liquidación del saldo deudor, presentó esa vez el banco el pagaré demostrativo de ese saldo deudor. Se plantea la contradicción y sale fundada la contradicción por las razones que luego ampliaré. Ni siquiera hubo el pudor procesal de apelar contra esta declaratoria de fundada la contradicción. Quedó por lo tanto consentida y se mandó el expediente al archivo. Pero el banco no se contenta pues con esas vencidas en su agravio. Planteó una segunda demanda de ejecución de garantía. ¿Cuál es su recaudo para esta segunda? ¿Se entiende? La misma garantía hipotecaria, las mismas escrituras públicas. ¿Cuál más es su recaudo? Otra liquidación de saldo deudor. Hay que leer la demanda de esta segunda acción de ejecución y dice: el saldo deudor de tanto, diferente al primero, comprensivo del pagaré sin número y la cantidad exacta del pagaré anterior. Eso dice la demanda. Presenta la liquidación, señor, esa que tiene la calidad de título de ejecución. La primera línea de esa liquidación dice: operación, 2 puntos, pagaré comercial. Pagaré comercial. Deuda 1, principal, monto 329.946.01. Ojalá esté viéndose en la pizarra. 329.946.01. Y en el texto de esa liquidación, que lo hace la parte, el banco, varias veces refiere la palabra pagaré y las características del pagaré, como son su vencimiento, su fecha de emisión. Muy bien, por lo tanto, acreditado que con la propia liquidación se está refiriendo a un pagaré que había sido cosa juzgada en un juicio anterior. Viene una contradicción en esta segunda acción de ejecución y por supuesto sale infundada. Se apela y se confirma la declaratoria de la contradicción declarada infundada. Contra esto se planteó una nulidad de acto jurídico comprendido en el pagaré. ¿Por qué? Porque en la acción de ejecución en trámite en ese momento y aún ahora hay probanza restricta, como se sabe. Ahí no hay que probar otros pormenores, por eso la acción de conocimiento de nulidad de acto jurídico se ganó en primera instancia, se declaró nulo y sin valor alguno el pagaré. Apeló el banco, se confirmó la apelada, por lo tanto el pagaré sigue siendo nulo y sin valor alguno, no por razones formales del pagaré, sino porque tiene fin ilícito y porque no reviste la forma prescrita en la ley. Presentó casación el Banco de Crédito y esa casación aquí en la Suprema, en forma unánime, por 5 señores vocales supremos, ninguno de los presentes, se declaró improcedente la casación, con lo que esta nulidad de acto jurídico cobró la autoría de cosa juzgada por sentencia ejecutorial. Como quiera que eso se planteó en el juicio de ejecución para nulidad de actuados, no hubo efecto favorable. ¿Qué queda? Si ya se agota la vía judicial, queda el amparo. Pero un segundo amparo, porque el primero que se planteó el año 2002 es en relación a todo lo que había sucedido antes del 2002. En cambio, este segundo amparo
es planteado el 2007, teniendo como basamento lo resuelto en las 3 instancias de la nulidad del pagaré y demás. ¿Cuál es uno de los primeros fundamentos de esta nueva o segunda acción de amparo? Que lo que había sucedido en el primer proceso de ejecución y en el segundo, relativo a los documentos que recaudaban la acción, tenían pues ilicitud, nulidad, y conforme se iba a demostrar en el acto de nulidad de decreto jurídico, y en efecto se demostró. Un primer elemento que quisiera que lo vieran en la pizarra: se presentó el acta de protesto notarial como es usual. Ahí tienen, señores vocales, el acta de protesto notarial. Ahí pueden darse cuenta que en esa acta de protesto que se transcribe el título valor, es decir, el pagaré, todo se encuentra en blanco, vencimiento en blanco, plazo de vigencia del pagaré en blanco, tasa de interés compensatorio en blanco, fecha de emisión del pagaré en blanco. Señor, ¿qué significa esto? Que el Banco de Crédito del Perú... Señor abogado, si le escuchamos, por favor, baje el tono de su voz. Ay, perdón. Está usted ante un tribunal. Sí, ya, sí está. Baje la voz. Ya, de acuerdo. Mil disculpas. Por respeto al tribunal y a... Claro, no, las disculpas es, mi voz, señores vocales, tiene origen diafragmático, a eso se ha debido. Baje su voz, por favor. Lo trataré, pero lo diafragmático es terrible. Ya. Muy bien, entonces, en esa acta de protesto, ojalá pueda, por favor, en esa acta de protesto, como lo ven, todo en blanco, pero un acta de protesto notarial que hemos presentado el testimonio no puede tener cosas en blanco. El pagaré que se protesta tiene que tener todos los elementos exigibles al obligado. Aquí no, pues todo fue en blanco, y por eso es que se ha declarado la nulidad. Allí van a ver luego el pagaré mismo. El pagaré mismo, todo lo que figuraba en blanco en el acta de protesto, se encuentra llenado. La tasa de interés compensatorio, 33%. Señores vocales, pudo ser 40, 50, 60, 100%, porque una declaración unilateral de voluntad, como es la del banco, puede ponerle lo que fuere, le puso 33%. Y esa liquidación del saldo deudor de la segunda acción de ejecución, precisamente calcula esos intereses compensatorios que en el acta de protesto estaban en blanco y que en el pagaré aparecen llenados. Señor, y en el acta de protesto también aparece que el plazo de vigencia era de 30 días, pero en el acta de protesto aparece en blanco y en el pagaré 30 días. Señor, es que una persona que no puede pagar 329.000 soles va a firmar un pagaré para pagarlo dentro de 30 días. No, esos 30 días en blanco lo llena el banco para tener seguridad en la ejecución e inmediatez, como en efecto inmediatamente planteó, porque el protesto es de septiembre y la acción es de octubre, es decir, quería una cobranza inmediata. Por estas razones, señor, del acta de protesto y del pagaré, que demuestran incompatibilidad, que demuestran que aquí hay una mano ilícita, es que se declaró la nulidad de acto jurídico en 3 instancias. Por lo tanto, habiendo un pagaré que es nulo y que la liquidación de la segunda acción de ejecución se basa en ese pagaré, toma la obligación principal del pagaré y dice obligación principal, pagaré, que los intereses compensatorios se agregan sobre el monto de pagaré, que los intereses moratorios se agregan sobre el monto de pagaré, que la cobranza judicial por lo que cobran los abogados del banco está en relación al monto demandado, que es el monto del pagaré. Señor, esto demostraba la nulidad y esa nulidad es cosa juzgada. Por lo tanto, el banco no puede decir que ya hubo un amparo anterior, porque ese amparo anterior no se basa en estas aristas del segundo amparo. Además, dice el banco, y quizá ahora lo va a repetir, que cuando hay una acción de ejecución, solo interesa el saldo deudor y solo interesa el título de ejecución, la escritura pública, y aunque el pagaré sea nulo, dice así, y en efecto se basa en alguna ejecutoria suprema o varias, pero este no es el caso. No se trata de una pura, desnuda nulidad de un pagaré, se trata de que la liquidación para la segunda acción de ejecución precisamente toma la palabra pagaré, precisamente toma el monto del pagaré. Por lo tanto, no hay una deuda
superior al monto del pagaré. Pero la demanda que resuelve el amparo dice, no señor, el monto del pagaré es el saldo de una deuda anterior, y la deuda anterior el préstamo anterior era de 423.000. Señores vocales, revisen la demanda de ejecución. Allí no aparece la palabra préstamo, allí no aparece que la deuda sea superior a 329.000, ahí no aparece que este sea un saldo, ahí aparece que lo demandado es el monto del pagaré más los intereses compensatorios, moratorios y demás. Por lo tanto, hay identidad entre las dos acciones de ejecución. Por estas razones, señores, es que solicito que se revoque la sentencia y se declare fundada el segundo amparo.